Patriarcas o los israelitas no celebraban en sus hijos los cumpleaños año tras año, ¿verdad? Como lo hacemos nosotros los hispanos, que le celebramos el primer año, el segundo año, y cada año, ¿verdad? Le estamos celebrando cumpleaños a nuestros familiares. En cambio, los israelitas, los patriarcas, con sus hijos, hacían banquetes, celebración. Uno, cuando eran destetados, como lo fue Samuel, el día que fue destetado por su mamá y fue llevado al templo, ¿verdad? Que hemos dicho que más o menos una edad de 1 año a 2 años. Y el segundo, cuando Isaac fue destetado, que leímos aquí en el capítulo 21 y verso 8. Isaac fue destetado a la edad de 12 años y Abraham hizo un gran banquete. Porque para los israelitas, cuando un niño pasa de 12 años, ya es alguien que dejó la adolescencia y para ellos entra a una edad juvenil, pero con responsabilidad. Al grado que usted puede ver en la historia de los israelitas que un judío ya puede cargar una arma a la edad de 12 años y ya puede estar preparado para ir al ejército, para enfrentar al enemigo y tener batallas. Entonces, estos banquetes que la Biblia nos enseña, tenemos que aplicarlos a la iglesia hoy, ¿verdad? Y empezamos cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Nos convertimos en niños del reino de los cielos. Así es como empezamos el Evangelio, niños espirituales. Y la naturaleza nos enseña las etapas que nosotros vivimos en nuestras edades. Por ejemplo, el libro de Eclesiastés, hablando Salomón, nos enseña que hay 4 etapas de las edades del ser humano. Nos habla del hilo de plata, del cuenco de oro, del cántaro junto a la fuente, de la rueda de madera, y cada etapa son de 20 años, hasta que llegamos a los 80 años de edad, como decía el mismo Salomón. Entonces, para llegar a casarnos, cualquiera en lo natural, tenemos que crecer hasta llegar a una edad en la que somos suficientemente maduros. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 7 que la doncella tiene que llenar 2 requisitos para poderse casar. Tiene que ser virgen y tiene que ser madura. Entonces, nuestro Señor Jesucristo se va a casar con una doncella, con una joven que sea virgen y que sea madura. Mientras no sea destetada, mientras no alcance la madurez espiritual, esta persona no puede llegar o anhelar o desear casarse con nuestro Señor Jesucristo. Igualmente, los niños cristianos necesitamos crecer espiritualmente para convertirnos en hombres maduros. Estoy hablando espiritualmente. Debemos de llegar, dice Efesios 4, a la estatura de un hombre maduro o a la condición de un hombre maduro. Cuando lo consigamos podremos casarnos con Jesús, el novio, pero mientras no lleguemos a la condición de un hombre maduro, no estaremos en la capacidad de poder contraer matrimonio.
con nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Pedro, acompáñenme al capítulo 2 y versículo 2. El apóstol Pedro acá, en su primera epístola, en el capítulo 2 y versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. A mí me llama mucho la atención esta aseveración que hace el apóstol Pedro, porque siempre que seamos niños en el Evangelio, debemos de anhelar, debemos de desear la leche, la palabra de Dios, y dice esta no adulterada. Dios desea que alcancemos la madurez espiritual y seamos destetados de la leche de su palabra. ¿Cuánta gente cristiana lleva años en el Evangelio y todavía no ha sido destetada de la leche de la palabra de Dios? Podríamos, hermano, ver hoy en el YouTube, usted y yo podemos ver videos donde aparecen niños. Usted creo que lo ha visto, niños de 6 años, 7 años, 8 años predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿usted tolera eso? ¿Usted aceptaría eso? Porque son niños, todos aplaudimos, todos decimos qué hermoso niño, ¿verdad? Predicando la palabra de Dios. Bueno, diríamos que es un niño con una mente adulta, porque si no, no se le aceptaría. Yo le voy a decir por qué. Ahora, ¿ha visto usted adultos de 30, 40, 50 años con mentalidad de niños? Sí. Y predicando como que fueran niños, ¿verdad? Bueno, chabelos, quicos, chavos del 8, chilindrinas. Podríamos tener esos ejemplos. Pero yo quiero que usted vea acá en la palabra, porque Dios quiere que usted y yo alcancemos la madurez espiritual y seamos destetados de la leche de su palabra. Entonces, vaya conmigo a Isaías capítulo 28. Y vamos a ver en Isaías 28, el versículo 9. Aquí el profeta Isaías hace 3 preguntas. 3 preguntas que cada uno de los que estamos aquí nos las deberíamos de hacer. La primera es: ¿a quién se le debe de enseñar ciencia? Y usted y yo sabemos que en la palabra de Dios hay ciencia. En la palabra de Dios hay tecnología. En la palabra de Dios encontramos los satélites, por ejemplo. Entonces, luego dice: ¿a quién se le ha de enseñar las profundidades de la palabra de Dios? Y luego la tercera es: ¿a quién se le debe de hacer entender doctrina? Y luego contesta el profeta Isaías: a los destetados, a los arrancados de los pechos. Mire qué impresionante. Eso quiere decir que mientras una persona en Cristo no ha sido destetada, a esa persona no se le deberían de enseñar la ciencia de la Escritura. Mientras una persona no es destetada de la palabra de Dios, a esas personas no se le debería de enseñar las cosas profundas de la palabra de Dios. Y mientras una persona no es destetada, mientras no sea arrancado de los pechos de la palabra de Dios, a esa persona no se le debería de enseñar doctrina.
dice el profeta Isaías. Porque no está en la capacidad, ¿verdad? Mientras siga siendo niño espiritual, tendrá siempre el anhelo, el deseo de la leche, de la palabra de Dios, ¿verdad? Siempre, al ser destetado de la leche, de la palabra de Dios, Dios desea que sus hijos crezcan espiritualmente hasta convertirse en adultos espirituales. Así como la primera enseñanza nos confrontó a que no seamos sepulcros, la segunda enseñanza también nos confronta para ver si los que estamos acá y los que ya estamos ministrando y predicando desde el altar somos maduros espiritualmente. Porque si usted y yo como ministros del Espíritu no hemos alcanzado una madurez espiritual, entonces somos niños ministrando niños. Y no logramos que la novia de Cristo sea destetada de la palabra de Dios. Entonces, acompáñenme a Hebreos en el capítulo número 5. El escritor al libro de los Hebreos nos aclara un poquito más el punto que estamos compartiendo. Dice acá, del versículo 12 al versículo 14, dice, Hebreos 5, del 12 al 14, según está escrito, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Si lo natural nos enseña que no le podemos dar a un niño, hermano, recién nacido, un pedazo de carne, por ejemplo, porque sabemos el daño que le podemos provocar. ¿Cuánta gente en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no soporta, digamos, la sana doctrina? ¿Cuánta gente en el Evangelio, por ser niños espirituales, no soportan una palabra revelada, una palabra profunda? Dele una mojarra a un niño con espinas, un pescado con espinas. Es muy sabroso el pescado, ¿cierto o no? Pero el niño no está en la capacidad de poder quitar las espinas. Lo más probable es que se trague una y que eso podría llegar a ser hasta mortal para él. Entonces, ¿por qué la iglesia no va a otro nivel? Aunque nos profeticen que vamos a ir a otro nivel, que vamos a pasar al otro lado. Pero mientras seamos niños, dice la Escritura, en nada difiere un niño a un esclavo, aunque sea el heredero de todo. Aunque la Biblia esté llena de promesas para los hijos, mientras seamos niños, hermano, la herencia está detenida. Porque seguimos teniendo necesidad de la leche. Y qué contradictorio diríamos, ¿verdad? Porque la leche, estamos hablando aquí de la palabra de Dios. Entonces dice que todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y yo sé que un niño no va a entender qué es justicia. Y ahora veamos el capítulo 6, siempre de Hebreos, y vea este otro punto. El versículo 1 al 2 dice, por tanto,
dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Mire, el escritor a los hebreos aquí nos pide que dejemos las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Pero mientras una persona es niño espiritualmente, no puede dejar las enseñanzas elementales. Las enseñanzas elementales no son más que los rudimentos de la palabra de Dios. Entonces, hay iglesias donde puros rudimentos, y los rudimentos son necesarios. ¿Para quiénes? La enseñanza acerca de Cristo, la palabra, las predicaciones acerca de Cristo son necesarias. ¿Para quiénes? Para los recién nacidos. Pero si en una iglesia solo se está dando elementales, rudimentos, y entonces, hermano, te están haciendo niño, te están eternizando niño. Porque en esa iglesia no te dan un pedazo de carne asada. Y mientras seamos, aquí dice, y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y los niños no pueden dejar las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Y luego dice el escritor a los hebreos, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Empecemos pues. Anótenlas. Anote cuáles son las enseñanzas elementales. ¿Cuáles son los rudimentos? Y a mí me sorprende, hermano. Porque aún en los rudimentos hay revelación y hay palabra profunda. Y dice que los rudimentos en la enseñanza elemental solamente es para los niños. Pero ¿cuántos niños he encontrado yo que se atoran aún en las enseñanzas elementales? ¿Cuáles son las enseñanzas elementales? Aquí empieza el fundamento del arrepentimiento. Segundo, las obras muertas. Tercero, las enseñanzas sobre lavamientos. Y mire, hermano, cuando uno empieza a decirle a las personas que existen 7 lavamientos, ¿cuántos? 7. Cuando uno le dice a la gente, mire, es que hay 7 bautismos, pero están como los discípulos de Apolos, ¿verdad? Cuando los discípulos de Pablo encontraron a Apolos y dijeron, este hombre es un hombre que arde en las escrituras, es poderoso en las escrituras. Y cuando le hablaron a Apolos y le preguntaron si era bautizado con el Espíritu Santo, dijo, pero ni siquiera he sido bautizado en el nombre de Jesús, mucho menos en el Espíritu Santo. ¿Y qué bautismo conoce? Yo solo conozco el bautismo de arrepentimiento, o sea, el bautismo de Juan. No dijeron, hay que bautizar. Y ya era un predicador. Ya era un hombre, hermano, poderoso en las escrituras, pero en realidad todavía necesitaba oír la enseñanza elemental de los rudimentos que hay que darle a los niños. Continúe. De la imposición de manos. Y es que a mí me impresiona, hermano, ver a ministros de años, pero de años en el ministerio, y poniéndole manos a medio mundo, hasta el mismo Satanás le pone manos. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué te come la mano por andar imponiendo manos? No dice la Biblia que no lo hagas con ligereza. ¿Y ese minuto de silencio? Amén. ¿Por la vida de quién? ¿Usted entiende la enseñanza de la imposición de manos? Primero, usa la ética. Cuando te inviten a predicar en un lado y no son tus ovejas, no le impongan manos a nadie, a no ser que Dios te lo diga, hombre. ¿Aló? Si el pastor te dice, por favor, hermano, mira, aquí está este grupo, ore por él, lo puedes hacer.
De lo contrario debes de respetar. Y la imposición de manos que yo veo acá, hermano, es la imposición de manos para poder enviar a un ministro. O se imponía manos para los enfermos. Bueno, mire cómo andamos como niños. Y no hemos alcanzado, hermano, aquí otra enseñanza sobre la resurrección de los muertos. Cuando se les empieza a predicar a ministros sobre la resurrección de los muertos, dicen, no, hermano, muy profunda esa enseñanza, pero si son las elementales. Amén. Pero si es los rudimentos para los niños, que dice aquí que ya deberíamos de dejarlos y avanzar hacia la madurez. O la otra enseñanza sobre el juicio eterno. Hay ministros que no saben que está el tribunal de Cristo y el tribunal de Dios. Y que en el tribunal de Cristo es donde los cristianos vamos a comparecer. Amén. No en el tribunal del Padre. Amén. Y hay ministros que no saben que en el tribunal de Cristo no hay condenación. ¿Hello? Amén. Que el tribunal de Cristo es nada más para galardones, para que nos den coronas o para que nos las quiten. Y que se sopose, que ¿cómo se? Sopese, gracias, la obra de cada uno. Si la hicimos en el Espíritu o las hicimos en la carne. Para eso es el tribunal de Cristo, porque para aquellos que están en Cristo Jesús, nuevas criaturas somos. Y hemos pasado de muerte a vida. Y para los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Amén. Bueno, entonces la iglesia de Cristo lleva más de 2000 años de ser ministrada y todavía es niña. ¿Por qué todavía es niña? ¿Será que los que hemos estado ministrándola hemos sido niños? Y por eso la iglesia no ha alcanzado la madurez que tiene que llegar a tener para poderse casar. Dice el escritor del libro de los Hebreos que muchos ya deberíamos de ser maestros, pero que todavía tenemos necesidad de leche. A los niños no se les puede hablar de misterios, ni de profundidades de la palabra del Señor. Cuando usted y yo, como apóstoles, discernimos que alguien es niño y nos hace una palabra profunda y le decimos, tú todavía no estás preparado para que yo te responda esa respuesta? Se sentiría muy mal, ¿verdad? Pero es un niño audaz que quiere conocer, como los niños andan preguntando, ¿verdad? En cualquier momento le hacen a uno preguntas, pero esa persona es un niño. Cuando un adulto pregunta, entre adultos preguntamos, podemos respondernos con mucha madurez. Amén. Con mucha capacidad. Se recuerda cuando el apóstol Pablo llega a Roma, una doctrina elemental, rudimentos que debe de aplicarse en la enseñanza y la doctrina de Cristo Jesús es la gracia. ¿Cierto o no? Y cuando el apóstol Pablo les empieza a predicar sobre la gracia, ¿qué contestó la iglesia de Roma? Pablo hablándole de la gracia de nuestro Señor y la iglesia de Roma le dice, perdón apóstol Pablo, entonces pecamos para que la gracia abunde. ¿Cómo entiende un niño la gracia? La entiende como que es libertad para pecar. Es un niño. Pero una persona adulta sabe que la gracia no es para pecar. Y sabe que la gracia es más severa que la ley. ¿Verdad? El adulto ya sabe que la gracia es, somos salvos por gracia. No por lo que hagamos, no por lo que dejemos de hacer, sino por gracia somos salvos. Y debemos de crecer en gracia. Todos.
no en ley, no en legalismos. Ahora, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios 13, versículo 11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Por favor, subraye ahí en ese versículo: dejé las cosas de niño. Pablo está hablando algo aquí muy natural. Lo natural es que si yo soy niño, debo de pensar como niño, debo de hablar como niño y debo de actuar como niño. Pero si yo ya soy hombre, entonces tengo que pensar como hombre, actuar como hombre y hablar como hombre. ¿Cierto o no? ¿Cómo se siente usted cuando alguien dice: es que sos un niño todavía? Tenés un carácter de niño. Más cuando todavía escribimos, ¿verdad? En el Facebook escribimos donde podamos y decimos: es que todos tenemos un niño adentro. Aquí hay algo que me llama mucho la atención y que quiero que meditemos. Hay cosas. Si se puede aportar a... Sí. Hay cosas que Dios le pidió a Abraham que dejara. Acuérdense que Dios llamó a Abraham con el propósito de que él fuera bendición para todas las familias de la tierra, de todas las naciones. Pero por ejemplo, Dios le dijo a Abraham que dejara su tierra y que dejara su parentela. Yo siempre he pensado que nos cuesta dejar lo que Dios nos pide que dejemos. Por ejemplo, las niñerías, Dios no nos las va a quitar. Aunque oremos, aunque ayunemos, hermano, y como ministros le pidamos a Dios en oración y ayuno: quítame las niñerías, quítame ese espíritu de Kiko que tengo. Dios no nos las va a quitar. Usted y yo debemos de entender que hay cosas que Dios no nos va a quitar, hay cosas que Dios nos pide que las dejemos. Y mientras un ministro llegue hasta, como dijo el apóstol Elío hoy, como Eliseo que se llevó la unción al sepulcro, y aunque el ministro muera, pero no creció espiritualmente a una madurez, se fue siendo niño. Y él resucitará en los muertos. La resurrección no dice la Biblia que sea para niños o para adultos, es para los que hemos creído en Cristo Jesús. El problema aquí es que niños estemos ministrando en el pueblo y que no alcancemos la madurez. Entonces el apóstol Pablo pone aquí en el capítulo de la excelencia del amor: dejar las actitudes de niños. ¿Por qué razón? Hermano, los niños no conocen el amor. Los niños, el amor que ellos tienen es condicional. Si le compras el juguete, lo amas. Si no le compras el juguete, lo odias. El niño no sabe que el amor corrige, que el amor disciplina. El niño no te da gracias cuando lo corriges, ¿verdad? Y esa área de los niños, hermano, que lo corriges y al ratito se le olvida y te anda abrazando, porque eres el papá, porque eres la mamá. Pero algunos actuamos como niños que nos molestamos cuando nos corrigen. ¿A cuántos de ustedes les gusta estar corrigiendo, pero no les gusta que los corrijan? Yo tenía una hermana doctora
de profesión en Retauleu. La hermana ya falleció y que Dios la tenga en su santa gloria. Pero la hermana era una mujer que andaba exhortando y regañando a todos. Pero cuando a ella la regañaban, era una niña. No soportaba el regaño, la corrección o la disciplina. Entonces, el niño, hermano, a los niños se les olvida la tarea. Los niños hacen berrinches. ¿Y cuántos de nosotros le hemos hecho berrinches a nuestros padres espirituales? Los niños por naturaleza son desobedientes. ¿Y cuántos de nosotros, hermano, no nos gusta sujetarnos a nuestras autoridades? Somos niños ministrando niños. Entonces la iglesia así no puede ser destetada, no puede dejar las niñerías. A los niños hay que enseñarles obediencia desde la primera vez que les hablamos. ¿Sabía usted eso? ¿Cuántas veces nosotros le hablamos a los niños? Deja eso. Deja eso. Ya llevamos 2. Deja eso. Ya llevamos 3. Hasta que gritamos. ¡Te estoy diciendo! El niño necesita hasta 4 o 5 veces. Pero la segunda ya puede ser mortal. No metan la mano al fuego. La segunda ya puede ser mortal. Pero si nosotros le enseñamos desde la primera, o que el niño aprenda desde la primera, la obediencia. El problema hoy es que nosotros hablamos de sujeción, pero no queremos sujetarnos. El problema hoy es que nosotros exigimos sujeción, pero no queremos sujeción. Para poder ejercer autoridad hay un principio, que es estar bajo autoridad. Y eso nos lo enseñó el centurión. Solo di tu palabra porque yo soy un hombre. Bajo autoridad. Bajo autoridad. A mí me ordenan y obedezco, y tengo soldados bajo mis órdenes, a quienes les digo que hagan. Y hacen. Entonces los niños huyen de toda responsabilidad. Ellos solo quieren piñatas, sorpresas, regalos, pero ellos huyen de toda responsabilidad. Dígale al niño después de la piñata, bueno, ahora juntar la basura, ahora recogerla, ahora... No. El niño solamente quiere piñatas, sorpresas, regalos, etc. Otra característica de los niños: todo lo empieza, pero nada termina. Todo. Empecemos este ministerio, no lo terminan. Empecemos este proyecto, no lo terminan. Empecemos esta carrera en la universidad, no la terminan. Es que el niño quiere o cree que todo es fácil. El niño no quiere trabajar. ¿Verdad que sí? El niño no quiere pagar el precio. El niño todo. El problema de los padres cuando le proveemos de todo a nuestros hijos es que los hacemos inútiles. Porque no les hemos enseñado lo que es responsabilidad. Mire, hay hijos que hasta, hermanos, no tienen nada que hacer más que estudiar y pierden las materias. Porque hasta creen que ir a la escuela es ir a pasear, ir a jugar, todo es juego. Y así hay gente adulta. ¿Cuántos negocios empiezan y nunca terminan ni uno? Porque son niños. Porque quieren que las cosas salgan así tan fáciles, ¿verdad? Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 3.
capítulo 3 de 1 Corintios, versículo 1. Hablándole el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, les dice: así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podías recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? 3 puntos interesantes aquí. Y hermano, 3 puntos que no podemos dejar pasar. El apóstol Pablo llegó a la iglesia de Corintios, y usted se puede imaginar, el perito arquitecto de la iglesia. El apóstol con más revelación y con más misterios revelados. ¿Cómo ha de haber ido preparado para predicarle a la iglesia de Corintios? Pero cuando llega, discierne inmediatamente que la iglesia no está apta para poder recibir profundidades. Porque ve 3 puntos que le quiero marcar. Número 1, ve que en la iglesia hay carnales. Entre los carnales ve también que hay niños espirituales. Ahora, yo entiendo, mis amados hermanos, que la iglesia siempre va a tener niños espirituales. Porque la iglesia se están convirtiendo constantemente, ¿verdad? Personas. Y que deben de haber niños que están en su etapa de niños. Pero ¿quiénes son los carnales? Para mí los carnales son los enanos, que tienen estatura de niños, pero que ya llevan años de estar en el evangelio. Y de espirituales no tienen nada. Son carnales. No, por favor, mis hermanos, no. Solo voy a poner un ejemplo. No piense que es discriminación o algo que salga de mi corazón de maldad para los que son de estatura pequeña. Pero hay adultos que cuando entran a los almacenes se van al área de niños. Porque en el área de adultos no encuentran ropa para ellos. Y se tienen que poner ropa de un niño. De un niño de normalmente de 10 años, de 11 años, de 12 años. A ellos les queda bien. ¿Cuál es la ropa que usas? ¿La ropa de un niño o la ropa de un adulto? Espiritualmente hablando. Porque aquí veo yo, hermano, y me meto a un problema con ustedes. ¿Cuántos? No me conteste, no me baje la cabeza, no la mueva a los lados. Me voy a incluir yo. ¿Cuántos de nosotros todavía manifestamos celos por otro ministro? Y mire, hermano, dejémonos de cuentas que son celos ministeriales, son celos carnales. ¿Ah? ¿Por qué te cae mal el hermano? ¿Por qué no saludas a la hermana? ¿Qué tienes contra ella? ¿Qué sientes? ¿Envidia? ¿Egoísmo? ¿Celo? ¿Aló? Hubo un problema en una reunión donde un pastor, él iba a predicar y el Señor le había hecho por medio de un profeta que él no iba a predicar, el que iba a predicar le pesaba la palabra. Y se formó un conflicto ahí fuerte, porque él era el que tenía supuestamente la revelación. Entonces el hermano, el profeta le dijo: mira, Señor mismo va a ser el que va a predicar, porque vos estás mal en tu garganta, y de verdad que él estaba mal en su garganta, pero él quería predicar.
Y él estaba mal, pero el profeta, según él, el profeta no lo sabía, ¿va? Pero Dios le dijo al profeta, le dijo, no vas a predicar, porque estás mal en tu garganta. Yo voy a predicar y me saque a la partida. No, yo voy a predicar, y se pelearon. Fue un escándalo horrible ahí, que al final, son puros niños, dice uno al final, porque uno al ver eso, esa actitud, de veras gente grande, vino esa actitud. Toda la gente se levantó y se fue. Eso fue lo más tremendo, porque es la palabra de Dios, ¿verdad? El mal ejemplo. El mal ejemplo, ¿no? Y uno lo observa a veces y dice uno, lo que usted dice, ¿verdad? De que a veces hay tal celo, tal envidia, ¿verdad? Yo le puedo decir, contestando la pregunta o la aportación que está haciendo el pastor Walter, la Biblia dice que cuando dos hablan al mismo tiempo, el espiritual calla. El niño sigue hablando. El niño quiere que lo sigan oyendo, pero el espiritual calla. El maduro calla. ¿Verdad? Entonces, si nos ponen, mire, decidí que ya no predique usted, que predique Eliú, el apóstol Eliú. Si te duele, si te arde, si te molesta, sos un niño, somos un niño, no hemos madurado todavía. Y creo que debemos de madurar, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo somos carnales? Porque ya hablamos de los niños. El niño no está en la capacidad de poder oír una palabra profunda. Está bien, porque está en la edad de su niñez. Pero ¿y el carnal? Al carnal tampoco deberíamos de darle perlas. Ahora, ¿qué características tiene el carnal? Ya le dije, los celos. ¿Qué otra característica tiene el carnal? Que hace grupos. Este es mi grupo. Con los demás no dejo que nadie entre a mi grupo. Cuando uno dice yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Jesucristo, yo soy de aquí, no sois carnales. Y andáis como niños. Entonces, estas áreas, hermano, son las que han hecho que la iglesia no sea destetada. Por eso la iglesia no ha llegado a la condición de ese hombre maduro como para poderse casar con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, un enemigo grande a vencer son las actitudes infantiles que tenemos. Ese es un enemigo que hay que vencer. Ese es un Goliat, ese es un gigante que usted y yo, nadie la va a pelear por nosotros. Usted y yo tenemos que descubrir las actitudes infantiles que tenemos y pelear contra eso. ¿Cuáles son las actitudes infantiles? Escríbalas. Número 1, egoísmo. ¿Sabe usted que el egoísmo es una niñería? Así es. Los niños por naturaleza, hermano, son egoístas. Ellos tienen una propiedad, ellos tienen un juguete, ¿verdad? Y no lo quieren prestar. ¿Cuántos son niños que no invitan a otros a predicar a su iglesia? No quieren prestar su juguete. No quieren prestar su altar. No quieren prestar su púlpito. Está bien, no hay que llevar a los malos, no hay que llevarlos. Pero a los buenos sí, no, pero si yo digo, no, estos solo son mis chicharrones y solo en mi boca van a tronar, nada más. Ellos son mis cuates. ¿Por qué? Porque somos egoístas. Yo pongo esto como ejemplo, pues no debería de hablar de mí porque dice el apóstol Pablo, porque no predicamos de nosotros mismos. Pero lo pongo como juguete, lo pongo como ejemplo, no como juguete.
A mí quien me llame, si el pastor Roberto me llama, Marito, mira, necesito un tema sobre matrimonios, necesito un tema sobre jóvenes, necesito un tema, ¿me podés aportar? Claro, ¿por qué no? Te lo mando, mándame tu correo, te lo mando ahorita. ¿Por qué solo va a ser mío? Estoy hablando de ministerio, ¿verdad? ¿Por qué no aprendemos de nuestro Padre Espiritual? Si yo te doy mi púlpito donde yo podría predicar solo y te invito a que vengas a los congresos, a que prediques, a que compartas, ¿por qué tú no me prestas tu púlpito? ¿Sí, apóstol Bebeto? ¿Se acuerda del apóstol Rey? Sí. Que estaba bien afligido porque le pusieron un tema de Villahermosa. Un tema de... Y lo llamó a usted y usted se lo mandó. Y me dijo, estoy agradecido con Dios y con la apóstol. ¿Se recuerda? Sí. Estaba en Villahermosa, que no estaba, pero afligido, pero estaba en Villahermosa. Exactamente. Gracias. Sí, a usted, apóstol, gracias. Entonces, ¿cuál es el problema del niño? Que el niño, en su egoísmo, no quiere compartir con los demás. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre maduro? El hombre maduro sabe que dando es como recibe. Amén. El niño siente que si da, es para perderlo, para siempre, no que se le va a devolver. A mí como me gusta la pregunta o lo que dijo Abraham cuando llevaba a Isaac y iban los siervos con él al monte para sacrificar a Isaac. Le dijo a los siervos, quédense hasta aquí, mi hijo y yo volveremos. ¿A qué iba él? El maduro sabe que lo que Dios te pide no es para empobrecerte. El hombre maduro sabe que lo que Dios te pide te lo va a devolver y te lo va a devolver multiplicado en bendiciones cuando uno entiende que dando es como decir. Amén. Un niño no diezma. Un niño no ofrenda. Es un niño. No ha sido destetado de la palabra. Todavía no es un maduro para entender que dando es como recibe, que es la única manera de salir de deudas. Hay una ley que todos los que estamos aquí la sabemos, que es la ley de la siembra. Lo que sembramos cosechamos. Y la sabemos, pero no la practicamos. La predicamos. ¿Cuántos de ustedes predican sobre el diezmo? Y exigen el diezmo y no diezmo. ¿Cuál es otro problema del niño? ¿Cuáles son las actitudes del niño a vencer, hermano? Pero esas no las tenemos que meter. Tienen que vencerlas. No saben administrar el dinero. Peligroso darle a un niño 100 quetzales. ¿Verdad? Porque le da los 100 quetzales y vas detrás de él, ¿verdad? ¿Y qué vas? Ay, yo quiero un helado, yo quiero. No, hombre, espérate. Compra algo que valga la pena. Para ellos vale la pena gastarse el dinero en lo que sea. Sinceramente, hermano, hay gente que no puede tener dinero. Porque dinero que llega es a gastarse. Bueno, aquí en Efesios, acompáñenme, a Efesios en el capítulo 4, del versículo 11 en adelante, el Señor dice que dejó a los 5 ministerios, ¿verdad? Y me llama mucho la atención, no voy a hablar de las 7 cosas que debemos de hacer en la iglesia. Pero dice que dejó los 7 ministerios en el versículo 13 para que lleguemos a la condición de un hombre maduro. Luego dice para que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Y termina el verso 14, dice para que ya no seamos niños. O sea que la tarea de nosotros los ministros es, hermano, hacer que la iglesia de Cristo sea destetada.
Uno de los principios que Dios nos dejó a los 5 ministerios trabajando en la iglesia de Cristo es que la novia de Cristo deje de ser niña. Porque mientras sea niña, no va ella a entrar a esa condición de madurez para poderse casar. La madurez y la sabiduría no vienen por la edad. ¿Oyó? La madurez y la sabiduría no vienen por la edad. Por la edad lo que viene es la vejez, las arrugas y las canas. Eso sí. La madurez y la sabiduría vienen por la responsabilidad del hombre. ¿Cuándo puedo saber yo si una persona es madura? Cuando le veo su responsabilidad. Y podemos estudiar, hermano, la palabra responsabilidad, que se la recomiendo para que predique sobre responsabilidad, empezando usted a poner el ejemplo como líder, ser un responsable. Ajá. Sé ejemplo de responsabilidad, ¿verdad? Yo lo pongo como ejemplo, hermano. Lo he dicho acá, y si usted ya lo oyó, pues toléreme con volverlo a poner de ejemplo. Por eso puede entrar también que un niño es desordenado. Sí, definitivamente dentro de la responsabilidad que nosotros tenemos que tener como ministros, hermano, algo muy sencillo, la puntualidad. Amén. Hay gente que está acostumbrada a llegar tarde. Eso no es responsabilidad. Pero acostumbrada a llegar tarde. Ya es costumbre. ¿Me entiendes? Amén. Ya no les aflige si llegan tarde o no. O sea, ya es costumbre. Y no solamente en lo espiritual, en todo. Ellos no son ordenados en eso, como dices tú. Pero yo pongo este ejemplo. Llegué a la oficina a las 9 de la mañana, que era regularmente cuando yo entraba, cuando era pastor. Llegué a la iglesia, a la oficina a las 9, y vi a una hermana ahí sentada. ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo está? Bien. Viene a platicar conmigo. Y me dijo, no, me citó el pastor fulano de tal. Ah, muy bien. Yo me metí a la oficina, atendí algunas cosas, atendí a algunos hermanos. Al rato salí a agarrar un poquito de aire, y era como las 10 y algo de la mañana. Ahí estaba la hermana sentada. ¿Y el hermano? ¿No ha venido el pastor? No, me dijo, no ha venido. ¿Pero usted quedó con el pastor? Sí, me dijo, yo quedé con el pastor. Todavía anoche me dijo que aquí donde me irá a las 9. Ah, ok, ya va a venir. Me entrego. Las 12 del mediodía salí, y ahí estaba la hermana. Y el hermano no había llegado. Le digo a la secretaria, llamar al pastor y preguntarle y decirle que aquí está la hermana, que él citó a la hermana a tal hora. Y la llamó, la secretaria lo llamó, y lo que el pastor le dijo fue, se me olvidó. Eso no puede ser. Nosotros como ministros no podemos ser irresponsables. Si dijimos que nos mirábamos ahí a tal hora con la hermana, debemos de ser maduros y responsables, ¿verdad? Porque si se nos atrasa algo en el camino, se nos atraviesa algo en el camino, accidentes siempre habrán, ¿verdad? Y una llamada hoy con la tecnología que tenemos. Por favor, secretaria, dígale a la hermana que me va a ser imposible llegar, que me disculpe, algo me pasó. Así pues, por ejemplo. Bueno, pidamos al Espíritu Santo, mis amados hermanos, que nos transforme, como hablaban hoy. Que nos transformen de gloria en gloria para dejar actitudes de niños. Y que alcancemos la madurez como ministros. Entonces, vuelvo al pasaje de Génesis. Cuando Isaac fue destetado, Abraham hizo una gran fiesta.
Porque su hijo, hermano, iba a dejar mamitis y papitis. Iba a pasar a otra etapa, Isaac. Iba a pasar a una dimensión que ya el papá desde ahí estaba craneando quién iba a ser la esposa de su hijo. Fue destetado en la adolescencia, Isaac. Le hicieron un banquete de fiesta donde él dejaba la adolescencia para entrar a una etapa de juventud con responsabilidad. En la cultura judía, la juventud la empiezan con deberes y con responsabilidad. Nosotros en nuestra cultura creemos que un joven no debe ser responsable. Y muchas veces nos excusamos diciendo, ay, es que es joven. Pero la iglesia debe de alcanzar esa madurez espiritual, convertirse en un adulto espiritual para poderse casar con nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia encontramos ejemplos de la boda entre Cristo y su iglesia. Rebeca, por ejemplo, una doncella madura. Ruth, por ejemplo, una mujer madura. Esther, por ejemplo, una joven doncella madura, que fue destetada, que dejó las cosas que son de niños. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que la novia de Cristo es la mayor en rango en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Y nos han dado el privilegio, la bendición de poder ir preparando a la novia de Cristo. La novia de Cristo es un remanente de creyentes, hermanos, individuales, proveniente de toda la familia de Dios. La novia de Cristo será una virgen espiritual para Dios. La novia de Cristo está dispuesta a seguir a Jesús en todo, agradar al Padre, agradar al Espíritu Santo, agradar a su amado, a nuestro Señor Jesucristo. La novia, como toda novia natural que soporta y sufre todo tipo de batalla aquí en la tierra y que a veces tiene que pelear por el amor, es la que ha soportado pruebas, tribulaciones en la vida, aflicciones, angustia, pero su amor por Cristo la ha mantenido de pie. Amén. Creyendo en el amor infinito de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, mis amados, y con eso voy a concluir esta enseñanza. Hemos estudiado Génesis 24. Hemos estudiado el prototipo de quién es Abraham, figura de Dios Padre, quién es Eliezer, el siervo más viejo de Abraham, que es figura del Espíritu Santo. Hemos estudiado a Isaac, el hijo de Abraham, como figura de nuestro Señor Jesucristo, y a Rebeca como figura de la novia. Amén. Y es un cuadro hermoso. Hasta hemos encontrado a los ministros ahí en Génesis 24 como figura de los camellos. Y ellos nos dan un panorama extraordinario. Pero Rebeca, para poderse casar con Isaac, tuvo que dejar de servir. Tuvo que dejar de ser destetada en cuanto a la leche espiritual y convertirse en una doncella, en una mujer madura, para poderse casar con nuestro Señor Jesucristo. Les exhorto, mis amados hermanos, yo me incluyo entre ustedes, dejemos la niñería.
y seamos maduros. Maduros ministrando a niños para llevarlos a la madurez. Porque nuestros hijos espirituales nos ven cómo actuamos y nos imitan. Y si no actuamos con madurez, a mí una hermana que nos llama de San Francisco, una hermana que pasa por aflicciones y pasa por luchas, cuando me está platicando, yo le miro su madurez y la admiro por su madurez. Y si algo la iglesia necesita hoy y los ministros necesitamos, es la madurez. La madurez nos tiene que llevar a ser sabios. ¿Cuándo te das cuenta que una persona no es madura? Cuando no es prudente. La sabiduría dice, yo la sabiduría habito con la prudencia. Cuando nosotros con nuestro hablar ofendemos a alguna persona, no somos prudentes. Y la gente viene y dice, es que la verdad duele. La verdad es Cristo y no duele. Pero la prudencia solamente la pueden aplicar los que son maduros. Cerremos nuestros ojos, por favor, mis amados, un momento. Dios quiera que usted y yo lleguemos a la madurez, que seamos